Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana. Hosana significa: Señor, ven, sálvanos. Señor, ven, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas palabras recordadas de un salmo del Antiguo Testamento nos dicen el anhelo y la esperanza que el pueblo de Israel tenía de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús hace casi 2000 años entró en Jerusalén en ese día, ese domingo de Ramos. Y al entrar en Jerusalén, la gente reaccionó de muchas maneras diferentes a su venida. Algunos reaccionaron con gozo, emocionados de la venida de Cristo, la venida del Rey de Reyes, Señor de Señores. Los niños pequeños corrían por las calles proclamando su alabanza. Personas mayores ponían sus mantos al caminar para que Jesús pudiera pasar por en medio de ellos, gritando: Señor, sálvanos. ¿Le has pedido tú a Dios alguna vez que te salve? ¿Le has pedido a Él alguna vez que te salve, que te libre de algún sufrimiento, que te saque adelante, que te bendiga? Oramos, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que nos ayude. ¿Qué pasa cuando Dios nos ayuda? Muchas veces Dios nos ayuda y la mayoría de nosotros somos como esos leprosos en el Evangelio de Lucas. 10 de ellos vienen, Jesús los sana y solamente uno regresa a dar gracias. Muchas veces Dios nos ayuda en nuestro caminar espiritual. Somos prontos para pedir, pero tardos para agradecer. Muchas veces no regresamos a Dios a decirle: Señor, gracias. Y algunas veces nos quedamos en la superficie y nos perdemos de lo más importante. Ese primer domingo de Ramos, la gente se quedó en la superficie y se perdió de lo más importante que Dios quería darles, porque nunca se habían equivocado tan drásticamente como en ese primer domingo de Ramos. El pueblo de Israel estaba esperando a un rey, un Mesías, que viniera a liberarlos de la opresión de los romanos. Y la gente gritaba: oh, sálvanos, libéranos, rescátanos, Señor, haz mi vida mejor, ayúdame. Sácame de esta, Señor, y yo te prometo que si me sacas de esta... Y entonces Dios nos ayuda y nos responde, y algunas veces se nos olvida. La misma gente que ese domingo de Ramos gritó: Señor, sálvanos, es la gente que el próximo viernes gritaría: crucifícale, no conviene que este hombre viva. Hemos estado hablando en las últimas semanas aquí acerca de lo que significa volver a la normalidad. Hemos estado por un año ya en un ritmo de vida muy difícil, con pandemia, con desempleo, con inestabilidad social, con tantas cosas tan difíciles que hemos estado navegando. Pero es tiempo de empezar a pensar: Señor, ¿cuál va a ser el fundamento del resto de mi vida? Y hemos estado diciendo que aunque el mundo existe en confusión y en dolor y en dificultades, Dios tiene un plan. Este plan ya Dios se lo dijo al pueblo de Israel de antes y nos lo repite a nosotros a través de su palabra, la Biblia. Al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 29, versículo 11 les dijo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin con esperanza. El Señor tiene un plan, y este plan es un plan que tiene esperanza y tiene vida para nosotros. Hemos visto cómo en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías y algunos de los profetas, Dios le dio al pueblo de Israel un plan de cómo volver a la normalidad de sus vidas, cómo reconstruir sus vidas de un pasado de cenizas. Y Dios les dijo básicamente 3 cosas. Los voy a regresar a la tierra prometida a través de 3 diferentes grupos. El primer grupo va a regresar con Zorobabel. Son los primeros 7 capítulos del libro de Esdras. Va a regresar con Zorobabel, uno que fue plantado en Babilonia, pero a quien Dios ha regresado para dar fruto en la tierra de Israel. En la tierra de Israel, tú, Zorobabel, con el sumo sacerdote Josué, ustedes van a poner un nuevo cimiento para sus vidas de aquí en adelante. Su vida, su prioridad número 1 de aquí en adelante va a ser poner a Dios en el centro de su vida, la adoración del Dios verdadero. Y la semana pasada hablamos de ello, ¿verdad? ¿Qué significa adorar a Dios? Adorar a Dios significa darle la prioridad a Él y solo a Él, número 1 y primero de todo lo que hacemos. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te invita a ser parte de su plan. ¿Va a haber dificultades? Sí, va a haber muchas. Va a haber obstáculos. Va a haber cosas que se meten en tu camino y van a querer desanimarte. Por muchos años el templo estuvo ahí parado. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel: si tú haces tu parte,
la parte que tú puedes hacer. Yo voy a encargarme de aquello que tú no puedes hacer. Tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer para que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. ¿Y qué es lo que Dios hace? En Esdras capítulo 6, capítulo 7, 5, 6 y 7, Esdras ve a Dios mover el corazón Zorobabel, Zorobabel ve a Dios mover el corazón del rey de tal manera que el rey mismo acaba pagando por la reconstrucción de la casa de Dios. ¿Te acuerdas? El corazón del rey está en la mano de Jehová, a todo lo que quiere, Él lo inclina. Dios va a proveerte las maneras para que tú te acerques a Él siempre y cuando tú hagas tu parte. ¿Y cuál es tu parte? ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es empezar poniendo un cimiento de adoración para Dios. Dios le dice al pueblo, reedifica mi templo. ¿Por qué? Porque tú dices, no es tiempo, ¿verdad? No es tiempo todavía de reedificar la casa de Dios. Pero es tiempo para ti reconstruir tu casa y tener buen trabajo y buen coche. Es tiempo para ti, pero no para mí. No tienes idea de cuántas veces escucho la misma excusa. Oh, no, yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo. No, pues yo trabajo. Qué bueno, ¿no? El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Tu trabajo es bueno. Pero tu trabajo puede convertirse en un ídolo cuando lo único que haces es trabajar y no darle un tiempo a Dios y a tu familia. Dios dice, no es tiempo, dices tú, tiempo para edificar mi casa, pero es tiempo para ti, ¿verdad? Reflexiona, examina tus caminos. Plantas mucho, ciegas poco. Cosechas y ganas tus dineros, pero lo echas en una bolsa que tiene un saco roto. Ponte a contar, comes, pero no te llenas. No tienes paz en tu corazón. Es tiempo. Es tiempo de edificar tu vida en un fundamento que cuando llegue la tormenta no se lleve tu casa. Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que te levantes de mañana y vayas tarde a reposar, porque a su amado da a Dios el sueño. Si pones a Dios como el cimiento de tu vida y su adoración, Dios no te va a avergonzar. Pero nunca, nunca, nunca nos hemos equivocado tan gravemente como en ese primer domingo de Ramos, cuando no reconocimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estábamos esperando algo más. ¿Qué estaba esperando la gente? La gente estaba esperando, en lugar de un rey humilde, viniendo en un burro, estaba esperando a un rey poderoso, en un corcel blanco, con las armadas siguiéndole para traerles prosperidad. Esperamos que Dios siempre nos encuentre en las buenas, ¿verdad? Que nos dé dinero, que nos dé comida, que nos dé todo lo que siempre queremos, que nos haga más guapos, que nos haga perder unas libritas, ¿verdad? Pero cuando las cosas no van como a veces queremos que vayan, nos enojamos con Dios, le decimos, yo ya no quiero nada de Dios, me enojo con Dios. ¿Qué te debe Dios? Dios no nos debe nada, pero en su misericordia nos da la vida aunque no la merecemos. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer con ella? Entonces, ¿cómo volvemos a la normalidad? Dios, así como en ese primer domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén, Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros, pero Dios quiere invitarnos a ver más allá de la superficialidad de nuestras preferencias personales y de nuestras preferencias sobre la adoración, a lo que Dios realmente quiere en la adoración. Dios quiere que eches un nuevo cimiento en la adoración, pero escúchame bien. Va a haber veces donde adorar a Dios no te va a gustar. Va a haber veces donde lo que Dios te pida que hagas va a decir, Señor, pero es que yo no tengo ganas hoy. Señor, pero es que eso a mí no me late. A mí eso no me ministra, no me inspira, no me alimenta. Pero Dios te está diciendo en su palabra que así quiere que vivas. Tú vas a tener una decisión que tomar. ¿Vas a seguir lo que a ti te gusta o vas a seguir lo que Dios quiere? Porque esas son las noticias que quiero decirte hoy. Cuando Dios te invita a adorarle, no te está pidiendo que a ti te guste. Te está pidiendo que tú lo ames. Hay una gran diferencia entre los dos. No siempre amar a Dios significa que nos tiene que gustar. Y no todo lo que nos gusta glorifica a Dios. No tiene que gustarte para que tú ames a Dios. Dios no te pide que te guste, Dios te pide que lo ames. Vamos a ver el día de hoy cómo, así como en ese domingo de Ramos, Dios nos invita a ver más allá de la superficialidad de nuestras preferencias. Alguien dijo lo siguiente cuando Jesús entró a Jerusalén, dijo esto, dice, Jesús no era lo que ellos querían. Piensa por un momento, Jesús no era lo que ellos, la multitud quería.
Todos le dieron la espalda antes de que pudieran darse cuenta de que Él era todo lo que realmente necesitaban. Quiero que pienses en esa frase por un momento. Jesús no parecía ser lo que la gente quería, pero la gente le dio la espalda antes de que pudieran darse cuenta que Él era todo lo que ellos necesitaban. A veces Dios te invita a su presencia y Dios quiere hablarte por medio de su palabra, pero tú tienes la guardia puesta tan alta que no le dejas a Dios decirte lo que tiene para ti. A veces tú le das la espalda a Dios y su palabra antes de que Dios te dé lo que tú y yo más necesitamos. Es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de darle a Dios espacio para que Él nos dé lo que necesitamos, no lo que cumple con nuestras expectativas en adoración. Al pueblo de Israel, Dios lo invitó a ver más allá de la superficialidad de sus preferencias. Entonces la pregunta que vamos a responder hoy es del profeta Ageo capítulo 2 versículo 1 al 9. Si tienes tu Biblia te invito a abrirla, Ageo 2 del 1 al 9, pero tiene que ver precisamente en cómo podemos ver más allá de la superficialidad de nuestras preferencias de adoración. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son tus preferencias de adoración? ¿Qué prefieres tú cuando vas a adorar en una iglesia? ¿Qué estás buscando? A lo mejor algunos de nosotros es cierto estilo de música, ¿no? No es que a mí me gusta un poquito más movidito, así que te empiece a llevar a la presencia, ¿verdad? Que te lleve a la presencia donde el Espíritu se sienta y que el Espíritu te ministre. Ok. Nada de malo con buscar la presencia de Dios, nada de malo con buscar la presencia del Espíritu Santo. Pero si la presencia del Espíritu Santo simplemente depende de que te manipule en tus emociones con música, mucho cuidado. ¿Qué va a pasar el día que no haya música y todavía Dios nos pida que le amemos y le adoramos? ¿Ya no le adoramos? A lo mejor tiene que ver con cierta banca donde tú te sientas, ¿verdad? Yo llevo aquí 25 años y siempre me he sentado en la misma. Cuidadito con que tú como visita te sientes aquí, aguas. O cierto pastor, a mí me gusta tal pastor o tal pastor y otros no, eso no me llena. A mí me gusta que la palabra sea profunda, porque cuando la palabra es profunda a mí me alimenta. Si tú nomás vienes a alimentarte con media hora a la semana, estás espiritualmente anémico. Dios te dio la Biblia para que todos los días tú la leas, ores, reflexiones, medites, te alimentes. Y cuando vengamos aquí juntos, vengamos juntos a escuchar lo que Dios nos da como comunidad. Pero esta no es la primera vez que estás alimentándote de la Biblia, ¿verdad? No te quedes con la superficialidad, tienes que ver más abajo a lo que Dios quiere de ti. Muchas otras preferencias tenemos de adoración, pero Dios quiere que veamos más allá de nuestras preferencias en la adoración a lo que Dios desea verdaderamente en la adoración. Adorar a Dios no se trata de lo que nosotros queremos experimentar, sino de lo que Dios quiere para que podamos adorarle a Él. Entonces acompáñame a Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2 nos va a recordar que cuando los tiempos, circunstancias y preferencias de adoración cambian, debemos recordar tres cosas que no cambian y nos dan dirección en la adoración verdadera. Nuestras preferencias van a cambiar. Hermanos, ¿creen ustedes que adoramos de la misma manera que gente hace 50 años? ¿Hace 100? ¿Hace 250? Los cristianos de generaciones pasadas han adorado al Señor. Algunos lo hacían con música, otros sin música. Unos tocaban órgano, otros ni órganos tenían porque no lo habían inventado. La gente ha adorado de diferentes maneras. Cuando hablamos de adoración hay ciertas cosas que cambian y ciertas cosas que no deben cambiar. Saber la diferencia es importante porque es la diferencia entre la verdadera adoración y la adoración de preferencias superficiales. Entonces, si tienes tu Biblia, ven conmigo a Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 1. Solo para darte un poquito de contexto antes de hablar de lo que Ageo nos va a decir aquí. Ageo capítulo 2, de hecho el profeta Ageo y Zacarías, el siguiente profeta en esta sección de tu Biblia, son personas que profetizaron en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Esdras. Si tú lees Esdras capítulo 5, capítulo 4, 5 y 6, ahí en el capítulo 5, te voy a leer simplemente rápidamente un pequeño pasaje que habla acerca de cómo Dios envió a Ageo para animar al pueblo de Israel. Lo leímos hace algunas semanas, pero solo para refrescar tu memoria. ¿Recuerdas que estaban en su negligencia espiritual, estaban construyendo sus casas, el templo estaba nomás el fundamento ahí, los cimientos, y no estaban haciendo nada? Y después de 16 años, el Señor envía a Ageo y Zacarías a profetizar. El pueblo despierta y empiezan a reconstruir el templo. Dice ahí el capítulo 5, versículo 1.
Profetizaron Ageo, Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa. Eso es en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Este capítulo 5 y 6, terminan con la reconstrucción del templo y la celebración de la Pascua. El pueblo celebra la Pascua con gozo, ancianos y jóvenes juntos. Unos están llorando, unos están riéndose de gozo, pero ya está el templo reconstruido, el rey paga por ello. Terminan con la Pascua y empiezan un nuevo ritmo con Dios en el centro de sus vidas. Pero no pasa mucho tiempo, pasan unos cuantos meses. Casi 7 meses. Y en esos meses la gente empieza a hacer rutina y empieza a decir otra vez a la iglesia, es que ¿sabes qué? Diario es lo mismo, diario que de la Biblia, y que diario los mismos cantos. Y los cantos que ni siquiera a veces los escriben bien, ¿verdad? Con faltas de ortografía. ¿Quieres que los cantos no tengan faltas de ortografía? Ponte a servir. Necesitamos ayuda, ¿verdad? Necesitamos más gente. Hay gente ahorita que está haciendo nuestros cantos en español que solamente hablan inglés. Entonces necesitamos personas que sean bilingües y que hablen español, ¿verdad? Oye, no me gustan esos cantos porque son traducidos del inglés. Ponte a escribir cantos en español, ¿verdad? Ayúdanos a ver. Algunos de ustedes han estado esperando el llamado de Dios y con toda justa razón para ver a dónde vamos. Ese es el tiempo, hermanos, en que Dios nos está diciendo, levántate, ponte a chambear porque la cosecha ahí viene, como vamos a escuchar en los testimonios el día de hoy. Dios está haciendo algo muy bueno. Los profetas Ageo y Zacarías le dijeron, es tiempo de edificar. Aquí en Ageo capítulo 2, algunos meses han pasado y el profeta regresa con palabra de Dios para ellos, para ayudarles a ver cómo su adoración no tiene que ser basada en preferencias, sino en lo que Dios realmente quiere. Vamos a leer versículo 1 al versículo 9. Dice así, Ageo 2, versículo 1 al 9. En el mes séptimo, a los 25 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 3 cosas que Ageo nos recuerda de lo que Dios quiere en la adoración. Primero, la verdadera adoración no está arraigada en nuestras preferencias personales, sino en la obediencia a la palabra inmutable de Dios. No está arraigada, no tiene sus raíces en nuestras preferencias personales, sino en la palabra que nunca cambia, la palabra de Dios. Quiero que notes ahí en Ageo 2, versículo 1, el tiempo en el que Dios envía al profeta Ageo a dar su mensaje. Dice, en el mes séptimo, ahí enfrente de ti en tu banca, tienes estos pequeños separadores con este pequeño código, ¿verdad? Agarra uno de ellos. Si tú tomas uno de ellos y agarras tu teléfono y lo pones encima en la cámara, se va a abrir una página en tu buscador donde te va a mandar a nuestra carta que publicamos cada semana, y esta contiene las notas del sermón. Si tú quieres ver los versículos a los que vamos a estar haciendo referencia, ahí van a estar para ti, los puedes ver. Te estoy diciendo esto porque va a haber varios el día de hoy que vamos a hacer referencia, y como vamos rápido a veces puede perderse uno, pero ahí los tienes para que tú vayas después y busques en tu Biblia y examines más de lo que estamos hablando. Entonces ahí la tienes en versión electrónica, y si estás en línea lo puedes ver también en nuestra página web, está disponible en la sección también del newsletter.
Entonces ahí lo tienes también. Ageo capítulo 2 dice que en el séptimo mes, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Por qué es importante el séptimo mes? ¿Te acuerdas que te dije hace un momento que terminaron de reconstruir el templo y lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua? La Pascua era su celebración al principio del año. Y les mostraba que así como salieron de Egipto, Dios los libertó de la esclavitud con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La base de su vida de adoración comenzaba con el sacrificio que Dios había provisto. Pero después, en el séptimo mes, Dios tenía un recordatorio. Dios tenía un recordatorio. ¿Sabes por qué? Porque nos distraemos bien fácilmente. Nos distraemos bien fácilmente. ¿No te ha pasado? Venimos a la iglesia, oímos la palabra de Dios, cantamos de Dios, y tan pronto como salimos de aquí, a veces vamos saliendo y estamos, oye, ¿qué vamos a comer hoy? Y nos agarramos de pleito, ¿verdad? Se nos olvida tan fácilmente lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Dios tiene recordatorios para refrescar nuestra memoria. En el séptimo mes, varias cosas sucedían para el pueblo de Israel. Ahí en el séptimo mes, una de las cosas que pasaban era el día de la expiación. Una vez al año todo el pueblo de Israel venía y el sumo sacerdote sacrificaba unas ofrendas, traía la sangre dentro del santuario y le mostraba a la gente que así como Dios los había liberado en la Pascua, el sacrificio que Dios había provisto seguía siendo la base de la santificación del pueblo. No solamente basta con que tú digas, yo ya acepté a Cristo y ya estuvo bueno. No, Dios quiere seguir santificándonos y recordándonos que para cada caminar, en cada día necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo para que Él nos siga limpiando del pecado. Ese era el día de la expiación. Después del día de la expiación, el pueblo de Israel celebraba otro gran festival. Era la fiesta de los tabernáculos. En los tabernáculos la gente agarraba ramas y hacía como tienditas de campaña y la gente vivía ahí recordándoles que ellos eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Cuando Dios los sacó de Egipto, los sacó para que no se pusieran cómodos simplemente en la tierra prometida. Recordaran que ellos eran súbditos de un reino más allá de los reinos de este mundo. Ellos deberían verse a sí mismos como extranjeros y peregrinos, personas que seguían al Dios viviente. Y en este tiempo, una de las cosas que el pueblo de Israel se suponía que deberían hacer era leer el libro de Deuteronomio. Si estás leyendo el plan de lectura que estamos leyendo como iglesia, miren, yo no lo pude haber armado tan bien como la serie que Dios está haciendo. Ahorita estamos terminando el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, si tú lo lees, se trata de la obediencia a Dios, ¿verdad? La obediencia a Dios. Déjame leerte algunos versículos. Levíticos 23, 34 al 43 es el pasaje donde Dios le dice al pueblo de Israel de qué se trataba la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, versículos 34 al 43. Te voy a leer un poquito ahí. Dice ahí. Dice 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofrecerás ofrendas encendidas a Jehová. Al octavo día tendrás santa convocación, ofrecerás ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta y ningún trabajo de siervos haréis. Dios les dio, en este mes van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, recordándoles que van de paso y que vienen a la presencia de Dios. Pero no solamente eso. Si tú buscas en Primero de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 2, es en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que el rey Salomón dedicó el primer templo. Dedicó el primer templo. ¿Por qué es importante esto? Si tú hubieras estado allí en la dedicación de este nuevo templo que estaba construyendo Zorobabel, hubiera estado en la audiencia, hubiera escuchado a Ageo preguntarte: ¿cuántos de ustedes estuvieron en el primer templo? Había algunos que habían sobrevivido al cautiverio babilónico y todavía se acordaban. Levanten la mano, ¿cuántos? Unos cuantos, poquitos, ¿verdad? Y estaban llorando. Y Ageo les dice, Dios, hablando por Dios, dice: ¿no les parece esta tierra como nada delante de ustedes en comparación de Salomón? En comparación de la riqueza, del oro, de los edificios magníficos del templo de Salomón. Este era un cuchitril, ¿verdad? Este era un pequeñito, era una choza. Este nuevo templo parece como una choza, como una tienda de campaña en comparación de la gloria que era el pueblo de Israel, el templo de Salomón. En la superficie. En la superficie todos nosotros podemos distraernos por lo que nuestros ojos o sentidos perciben. Pero Dios quería que el pueblo de Israel no se fijara en la apariencia externa. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Aunque esta casa parece como nada,
yo estoy presente. Yo estoy presente. Y lo más importante en la adoración, al estar leyendo la palabra de Dios en el Festival de los Tabernáculos, no es la apariencia de edificios, es la obediencia a la palabra de Dios. Déjame leerte lo que ellos estaban leyendo en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Escucha, esto es increíble. Deuteronomio 31, 9. ¿Qué es lo que quería Dios del pueblo de Israel cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos? Dice así, Deuteronomio 31, versículo 9, dice: escribió Moisés esta ley, la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arco del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Escucha el versículo 10. Les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a cumplir todas las palabras de esta ley. Los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Escuchaste? ¿Qué era lo más importante que el pueblo estaba escuchando en ese momento que Dios quería de adoración? ¿Cómo se ve el edificio? ¿Qué clase de música cantaba? No. Lo más importante era esto: mi palabra ya está en medio de ustedes, obedézcanla. La verdadera adoración a Dios se basa en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús va a Jerusalén y hace a propósito un viaje en Juan capítulo 4 a ver a la mujer samaritana? La mujer está sentada, es una mujer que vive una mala vida, tiene múltiples parejas, no está casada, es un desastre su vida. Va a sacar agua a mediodía y Jesús la encuentra y le dice: dame de beber. Y le dice la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los judíos samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice a ti dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dice: ah, caray, está interesante. Dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes el agua viva? Dice: el que beba agua de este pozo va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la mujer dice: ¿what? Señor, dame de esa agua. En la superficie parece que están hablando de agua, ¿verdad? Pero Jesús le rasca un poquito más allá de la superficie y le dice: ok, ve, trae a tu marido. La mujer dice: Señor, no tengo marido. Técnicamente está diciendo la verdad, técnicamente en la superficie. Pero Jesús le dice: no tienes marido, esto es dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. La mujer dice: Señor, a mí se me hace que tú eres profeta y a pelear religión, ¿verdad? Nuestros padres dicen que en este monte debemos adorar y ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús dice: mujer, créeme, la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoran al Padre. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran de una manera superficial, basada en sus sentidos, sus preferencias, como los paganos. Pero la verdadera adoración que Dios busca es una adoración en espíritu y en verdad. Es una adoración que busca obedecer su palabra. Es una adoración que pone a Dios primero y le dice: Señor, soy tu siervo, escucho. Los paganos competían con la adoración del Dios vivo porque te daban lo que tú querías. Hasta la sexualidad perversa y depravada era parte de sus cultos de adoración, de fertilidad. No, pues aquí me dan pan que llore, ¿verdad? Eso es más divertido que escuchar la Biblia. Pero la verdadera adoración al Dios vivo era de obediencia a lo que Dios había revelado a través de sus profetas. Nos guste o no, ¿sabes por qué? Porque en la superficie todos nos vemos muy bien, pero cuando Jesús empieza a rascarle, algunos de los que nos vemos bien estamos viviendo con parejas que no son nuestros esposos o esposas. Algunos de nosotros venimos con tanta vergüenza y vidas tan quebrantadas que nada más nos acercamos a Dios en la superficie, pero no dejamos que su palabra se arraigue en el corazón. No, Dios no te está pidiendo que te guste su adoración. Dios te está pidiendo que lo ames.
Y para amarle, tienes que obedecerle. Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo mando. Adorar a Dios significa obedecer a Dios. La verdadera adoración está arraigada en no en nuestras preferencias personales, sino en la obediencia a la palabra inmutable de Dios. Pero hay más. Volviendo a Ageo. En Ageo, la verdadera adoración celebra el pasado, anticipa el futuro, pero sobre todo nos fortalece para vivir la realidad de la presencia de Dios en nuestro presente hoy. Mira lo que le dijo Ageo al pueblo de Israel otra vez. Ahí capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Qué es lo que Dios le dice a su pueblo? Le dice, así como yo he trabajado en el pasado y sido fiel en el pasado, voy a hacerlo con ustedes. Miren hacia atrás. Miren el récord de Dios. ¿Ha sido fiel Dios en el pasado? Dios ha sido fiel. Estos versículos que estoy leyendo en Deuteronomio capítulo 31, por ejemplo, versículo de 9 al 13. Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas. Tú vas a heredar las promesas de Dios, tú vas a heredar la tierra prometida. Solamente esfuérzate y sé valiente. Pero no solamente le dice Moisés al pueblo. Moisés está a punto de morir. ¿Sabes a quién le va a dejar ese legado, Moisés? A Josué. En Josué capítulo 1 le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmaye, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Meditarás en él de día y de noche. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dijo al pueblo de Israel, esfuérzate, celebra el pasado, pero no te quedes en el pasado. Ay, hermano, a mí ya no me gusta esa iglesia, ¿sabe por qué? Porque antes era más padre. Antes nos la pasamos mejor, hacemos esto, aquello. Todo lo que Dios ha hecho en el pasado, celébralo. Celébralo. Manténlo vivo en tu corazón. Dios no te está pidiendo que dejes de ser lo que Dios ha hecho, pero si te quedas en el pasado y no hay más, estás perdido en la superficie de lo que tú quieres. Dios dice, así como en el pasado Dios ha sido fiel, voy a hacer todavía más. ¿Te fijaste? Le dice al pueblo de Israel, las naciones van a venir, el deseado de todos los pueblos va a venir. Tienes que ver hacia el futuro. Cuando tú te la quedas en el pasado, pierdes tu razón de ser para ser de bendición a las generaciones futuras. No puede ser así. Y todavía más grave. ¿Sabes qué es lo que nos perdemos más? Cuando tú vives en el pasado o en el futuro, tú te pierdes el presente, donde Dios ya está. ¿Te fijaste cómo Dios le dijo al pueblo de Israel, mi espíritu está con ustedes? Cuando tú vienes a quejarte del pasado o a quejarte de lo que no hay todavía por el futuro, te pierdes la realidad de que Dios ya está aquí. Tú y yo anhelamos tener un encuentro con el Dios vivo y eso es lo más importante. ¿No es cierto? Entonces, Dios quiere que obedezcamos su palabra, Dios quiere que celebremos su presencia hoy. Por último, Dios quiere una cosa más. Dios quiere que sepamos que la verdadera adoración preserva una fuerte herencia espiritual para las generaciones futuras. Déjame terminar con eso. Ahí en Ageo 2, el versículo 7 dice, haré temblar todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. 500 años antes de ese primer domingo de Ramos, Ageo habló estas palabras al pueblo de Israel. Les dijo, aunque ustedes no lo vean ahorita, lo que hacen es tan importante que un día lo voy a usar para traer la salvación del mundo. 500 años más tarde, el profeta Zacarías profetizó juntamente con Ageo en ese tiempo y les dio otro mensaje. No tenemos tiempo de verlo todo. En el capítulo 8, lo puedes leer en tu casa después, Zacarías 8, les dijo, Jerusalén, tú no vas a ser una ciudad de ruinas. Tú vas a ser una ciudad donde los ancianos y los niños se regocijen en adorar a Dios. Vas a ser un pueblo para toda nación y toda generación, donde tú te regocijes en la presencia de Dios. Y no solamente eso, Dios va a derramar en ti paz y bendición. Pero escucha, en el versículo 9, Zacarías capítulo 8, 9,
tenemos estas palabras, dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Escuchaste? Esas son las palabras del cumplimiento de la profecía que Jesús cumplió cuando entró en ese primer domingo de Ramos. 520 años antes de que Jesús viniera, el pueblo de Israel no se imaginaría que ese cimiento de adoración que estaban poniendo, tan humilde como era, sería el templo donde el Rey de Reyes y Señor de Señores vendría humilde en un pequeño asno. Voy a preguntarte a ti: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que tu adoración sea como este manto? De que en lugar que te lo pongas tú porque te guste, se lo pongas a sus pies diciendo: Señor, porque tú lo quieres. ¿Estás dispuesto a rendir tus preferencias en obediencia a la palabra de Dios, en una celebración de su presencia real aquí y ahora, donde le respetamos tanto que no vengo a que me guste, Señor, yo vengo a amarte a ti? ¿Es mucho pedirte una hora a la semana donde te rindas completamente al Señor? El Señor te da cada minuto de cada día. Venimos aquí a decirle: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vamos a cerrar con esto. La verdadera adoración no depende de cuánto nos gusta lo que hacemos para Dios, sino de hacer lo que Dios manda porque amamos a Dios. La adoración no depende de lo que a nosotros nos gusta, sino de a quién nosotros amamos. Y este es Dios. Déjame darte un ejemplo de qué significa adorar al Señor. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos dice: adórame a mí, su adoración primero, ponme en primer lugar. Cristo viene a cambiar nuestras vidas, pero no siempre le dejamos, ¿verdad? Cuando Él viene a cambiar nuestras vidas, viene a cambiar nuestro corazón, viene a cambiar nuestras relaciones, nuestra familia, todo, y viene a poner nuestra vida en orden. Cristo ya está poniendo nuestras vidas en orden. Al poner nuestras vidas en orden, ¿qué áreas hay en tu vida que Él quiere cambiar? Vamos a orar por un segundo. Vamos a orar por un segundo diciéndole: Señor, ¿qué preferencias tengo que rendirte yo a ti? ¿Qué hay en la iglesia cuando tú te reúnes para adorar que a ti no te gusta? Que Dios quiere que tú le entregues. ¿Qué hay que Dios quiere que tú le entregues? ¿Por qué no lo dices ahí en tu corazón? Señor, yo estoy aquí no porque quiero que me guste, sino porque yo quiero amarte. Dile: Señor, yo estoy aquí porque quiero hacer tu voluntad. Díselo, Señor. Padre bendito, hoy te adoramos, porque solo tú eres nuestro Rey y solo tú eres nuestro Dios. Así que, Señor, al adorarte aquí hoy, Señor, te entregamos todo lo que somos y todo lo que hacemos solamente a ti. Señor, no se trata de cumplir nuestros gustos, se trata de servirte a ti. Así que hoy nos entregamos a ti, Señor, nuestros cantos, nuestra obediencia, todo queremos que sea conforme a tu palabra, porque tú lo mereces, Señor. Queremos ser gente conocida, Señor, no por lo bien que nos vemos en la apariencia, sino por cómo te obedecemos y te amamos a ti y nos amamos unos a otros. Señor, gracias. En el nombre de Jesús.